Muy bien, pues buenas noches otra vez. Estamos saliendo a la plataforma de Facebook y a la plataforma de YouTube también. Y bueno, la finalidad es que la gente escuche la palabra de Dios, es lo más importante y le damos gracias a Dios. Así que abran por favor su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor. Vamos a ver qué Dios nos dice. Yo mientras abro aquí mi apunte. Muy bien, dice, ponga mucha atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué cosa dice? Y el Verbo era Dios. ¿Sí? Este versículo es fundamental. Hay varias doctrinas dentro del cristianismo, si se puede decir así, con respecto al Señor Jesucristo. Y hay gente que cree que Jesucristo es un ser creado, ¿sí? Que no le dan a Dios, no creen en Jesucristo como Dios, sino que fue un Dios creado. ¿Cuándo? En el principio, ¿sí? Pero vamos a ver las traducciones, es tan importante. Yo ahorita estoy usando esta versión Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Ya les había comentado que en el caso de Reina Valera viene de manuscritos tardíos, se le llaman así, porque fueron tomados a partir del siglo XII, ¿sí? Y al XIV más o menos. Y con base a esos manuscritos se compiló y se hizo el Nuevo Testamento. Pero hay manuscritos más antiguos que vienen del siglo II y del siglo IV. Entonces, si tú tienes una Biblia Reina Valera, que yo uso también Reina Valera, son los manuscritos entre el siglo XII y el siglo XIV. Pero si estás usando, por ejemplo, esta, que es la Nueva Biblia de las Américas, entonces esta viene del siglo II y siglo IV, ¿sí? Entonces es importante. Pero de todos modos, ahorita estamos leyendo aquí Reina Valera. Pero déjame leerte un poquito, déjame abrir mi apunte aquí. Déjame leerte un poquito de cómo dice, déjenme ver aquí. De cómo dice esta versión. Dice, en el principio ya existía el Verbo. ¿Sí? Eso anótelo, por favor. Como es noche de estudio, es importante que traigan su cuaderno. Y podamos anotar. Entonces, así dice, en el principio ya existía el Verbo. Y por eso son importantes este tipo de traducciones, porque se corrigen, ¿verdad? Sobre todo en cuestión de conjugación se corrigen, porque no es lo mismo en el principio era el Verbo, porque por esa razón hay quienes piensan que Jesucristo fue un ser creado cuando en el principio, ¿sí? Y no es así, porque el mismo versículo nos da la respuesta, dice, y el Verbo era con Dios. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios y lo reafirma al final del versículo, que dice, y el Verbo, ¿qué cosa dice? Era Dios, ¿sí? Entonces, déjenme leerle también en esta versión. En el principio ya existía el Verbo, porque Dios no puede ser un ser creado. Dios es el eterno yo soy.
¿sí? Dios es el eterno yo soy, siempre ha existido. Y hay gente que puede preguntar, bueno, ¿y quién creó a Dios? Nadie, Él siempre ha existido. ¿Por qué razón? Porque es Dios, ¿verdad que sí? Vamos entendiendo bien eso. Ahora, acuérdese que puede preguntar, por favor, obviamente que tenga que ver con respecto a lo que estamos estudiando. Entonces, en el principio, dice en el principio ya existía el verbo, y el verbo, dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios, así dice, ¿sí? Verso 2, por favor, y ya lo vamos a ir estudiando. Este era en el principio, dice, con Dios, ¿sí? Adelante, por favor. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, estamos hablando del verbo, ahorita vemos quién es el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? O sea, todo absolutamente fue creado por el Señor Jesucristo, que es el verbo. Todo, las cosas que existen en el cielo y las cosas que existen en la tierra, todo, y aún debajo de la tierra, todo Dios lo creó absolutamente. Ahora, con los nuevos descubrimientos, ¿verdad? A través de los telescopios, los nuevos telescopios, el James Webb, es impresionante lo que han descubierto, y lo que ellos han encontrado y han ido investigando es que definitivamente no fue una gran explosión lo que generó la creación, sino ahora se dan cuenta la misma ciencia que hubo un principio, ¿sí? Porque la ciencia hablaba de que el infinito, eterno, ¿verdad? Pero ahora han descubierto que todo tiene un principio, y aquí está muy claro, está diciendo que en el principio era el verbo, y que todo lo que fue hecho ¿por quién? Por el verbo, ¿sí? Ahí pongo una marca en Juan y vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Génesis 1:1. Y también es muy revelador. Porque dice, en el principio, otra vez, coincide con Juan, en el principio creó ¿quién? Dios, ¿sí? Esta palabra Dios, anótenlo allí, es la palabra en el hebreo, Elohim. Y Elohim es una palabra plural, o sea, que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Elohim, plural, los cielos y la tierra. Sí, allí está. Sí, regresemos a Juan, por favor. Y vuelvo a empezar a leer. Dice, en el principio era el verbo, o ya existía el verbo. Es importante que lo anoten así. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué cosa dice? Era Dios. ¿Qué está diciendo? Que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién es el verbo? Sí. Ok, pero lo vamos a demostrar con la escritura. Sí, vamos a brincarnos poquito para poder entenderlo. En el verso 10, hijo, por favor. En el 9, por favor. En el 9, ahí está, dice, aquella luz verdadera, ahorita también eso lo vamos a explicar, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí está afirmándolo otra vez. Pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Verso 11. A lo suyo vino. ¿A qué vino? Perdón. A salvarnos. ¿Sí? A redimirnos. ¿Sí? A perdonarnos.
a cambiarnos también, porque recuerda, hermanos, si el evangelio no lo ha cambiado a usted o no me ha cambiado a mí, lo que tengo es una religión. El evangelio es un evangelio de cambio, es un evangelio de transformación. Desde el día que yo entregué mi vida a Cristo, tuvo que haber comenzado un cambio, una transformación. El Carlos Silva antes de Cristo no puede ser igual, imposible al Carlos Silva del día de hoy. Porque otra vez, si el evangelio no me está transformando, lo único que tengo tal vez es empatía a Dios, empatía a Cristo, pero lo que tengo es una religión. Si yo saliendo de aquí vuelvo a hacer las mismas cosas que antes, pensar igual que antes, hablar igual que antes, hacer lo mismo que antes, pues lo que único que tengo es una religión. Y no he nacido de nuevo. Vemos el caso de Nicodemo. Nicodemo era un alto religioso de su época, erudito de su época, el principal de su religión. Y Jesucristo lo primero que le dice es: Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo entre líneas? Pues que era un religioso nada más. O sea, tenía religión, pero no había nacido de nuevo. Y es una de las preguntas sinceras que nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Ya nací de nuevo? ¿Y cómo sé que ya nací de nuevo? Pues porque ya no soy igual. Ya dejé todas las cosas que antes, cuando era mundano, hacía. Yo estoy arrepentido, no las hago más, no practico más el pecado. Dígame amén, por favor. Entonces, aquí está, es lo que estamos estudiando. Dice: a los suyos vino, y los suyos, que dice, no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. ¿Sí? Estamos en el 12, ¿verdad que sí? Sí. 13, por favor. Dice, los cuales, el 12 ya lo leímos, ¿no? Los cuales, dice, escuche por favor, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, no nace de voluntad humana, sino por voluntad, dice, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de un nacimiento físico. Por eso Nicodemo le dice al Señor Jesucristo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? O sea, ni idea tenía de lo que Jesucristo le estaba diciendo, porque el hombre que no ha nacido de nuevo no entiende, no puede entender la palabra de Dios, porque se tiene que discernir espiritualmente. ¿Y cómo una persona tiene discernimiento espiritual? Naciendo de nuevo solamente. Porque si no, lo que va a estar actuando en su vida va a ser su lógica y su razón. Y va a escuchar la palabra de Dios y dice: no, eso yo no lo creo, no, es imposible, eso está raro. ¿Sí? Porque no puede entender las cosas que son espirituales, porque no ha nacido de nuevo. Y Nicodemo, de plano, o sea, siendo el principal, el top de su religión, ¿verdad?, no entendía ni papa de lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Sí, no entendía absolutamente nada. Y el Señor le tiene que explicar que no se refería a un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Tiene que ser Dios quien nos haga nacer otra vez, que quite la naturaleza pecaminosa, arranque el viejo hombre y nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿sí? Y más cosas allí. Entonces, en el versículo 1, otra vez, anote por favor, ¿de qué habla el versículo 1? Anote por favor de la preexistencia del verbo. De la preexistencia del verbo.
preexistencia. ¿Sí? ¿Qué es preexistencia? Que siempre ha existido. ¿Sí? En el versículo 2, ¿de qué habla? De una relación eterna entre el Verbo y Dios el Padre. Ese es el misterio de la Trinidad. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, 3 personas, pero a la vez una sola persona. ¿Sí? Un día le dicen al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y contesta, a través de Jesucristo, contesta el Padre, y dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿sí? Y no me conocéis. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a estar estudiando. Entonces, el verso 2 está hablando de una relación eterna entre el Padre y el Hijo. En el verso 3 habla de que Jesucristo o el Verbo es el agente de toda la creación. Nada puede existir sin Él, absolutamente nada. Sí, es agente de la creación. Nada puede existir independientemente de Él, nada. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice en el Génesis, y dijo Dios, ¿verdad que sí? Sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo? El Padre. ¿Y qué dijo el Padre? El Verbo. ¿Y quién ejecutó el Verbo? El Espíritu Santo. Sí. Así es como funciona. Y dijo, ¿quién dijo? El Padre. ¿Y qué dijo? El Verbo. ¿Y quién ejecutó el Verbo? El Espíritu Santo. ¿Sí? En el versículo 4, por favor, dice, en Él estaba, ¿qué cosa? La vida. ¿Sí? Fuera de Cristo, la única manera, queridos hermanos, de tener vida, y no estoy hablando de la vida física, sino de la vida espiritual, es solamente a través del Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí. Este mundo está lleno de tinieblas, ¿sí? Porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Es el Dios con D minúscula de este mundo. Y como está diseñado el mundo, todo lo que está diseñado no lo diseñó Dios, lo diseñó el príncipe de este mundo. Por eso este mundo está totalmente lleno de tinieblas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? A mentiras, ¿sí? El arma principal de Satanás es la mentira. Sí, él trabaja a través de la mentira y logra engañar a la gente. Estaba escuchando el testimonio de una mujer que ella era pro aborto. A ver, espero que YouTube no me censure. Sí, era pro aborto. Y cuando hizo eso ella, lo publicó. Y miles de personas le dieron like. Miles. No recuerdo qué cantidad, qué tantos miles. Y le decían que bien, que qué valiente, ¿verdad? Que su cuerpo es suyo, etc. Sí. Y años después, ¿verdad? Que ella se casa, 10 o 12 años después que ella se casa, pues planea tener un hijo. Pero no puede, y cuando va a ver al médico, el médico le dijo, ¿verdad? Que a causa de lo que ella había hecho anteriormente, había dañado su vientre y que era imposible que ella pudiera tener bebé. Entonces se dio cuenta ella, y ella ahora da testimonio, que el único hijo que iba a tener, ella misma lo destruyó.
Ahora, ¿por qué doy el ejemplo? Porque fue engañada. ¿Por quién? Por el maligno. ¿Con qué? Con lo que dice el mundo. Entonces, por eso dice aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso es tan importante la palabra de Dios en la vida de todo cristiano. Porque toda mentira del enemigo, toda mentira de este mundo es deshecha a través de la luz de la palabra de Dios. Sí. Y por eso todo cristiano tiene que conocer profundamente la palabra de Dios. Vámonos a Juan 1:14, por favor. Sí, Juan 1:14. Y aquí está muy claro. Dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El de Juan 1:1. Dice que fue hecho carne. ¿Sí? Dios el Padre, ¿verdad?, permitió que su Hijo Jesucristo se hiciera carne. Le dio un cuerpo. A ver si me encuentras ese versículo, parece que viene en Isaías, donde dice que Dios le proveyó un cuerpo al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que en su cuerpo de carne redimiera nuestros pecados, cargara nuestros pecados, venciera el pecado y venciera la muerte. Y en ese cuerpo, ¿verdad?, resucitara al Señor Jesucristo. Sí, ahorita me lo buscan, pero en este verso, en lo que me lo buscan, en el verso 14 dice, aquel verbo que dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Indudablemente, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Sí? Lleno de gracia, ¿y qué más? De verdad, sí. Entonces, en el versículo 1 habla de la preexistencia del verbo. En el versículo 2 habla de una relación eterna entre el Padre y el Hijo. En el verso número 3 habla que Jesús o el verbo es el agente de toda creación. En el verso 4 está hablando que Él es la fuente de vida y la fuente de luz. Sí. Está hablando de vida física, pero también está hablando de vida eterna. Y en el verso 5, es Hebreos, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, escuche, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, gracias, muy bien. Sí. Verso 15, Juan dio testimonio de él. Sí. O sea, el Padre envía a Juan el Bautista, ¿a qué cosa? A dar testimonio de quién, del verbo. ¿Sí? También búscame ese verso, hijo, donde dice, está hablando Juan el Bautista y dice que el Padre lo envió. ¿Sí? O sea, Juan no actuó por sí mismo, sino que el Padre le dijo a Juan que le preparara camino al verbo, al Señor Jesucristo. Juan 1:23. 22. Sí, 22. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Le están preguntando a Juan el Bautista quién era él. Verso que sigue. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No es ese. Pero bueno, a ver 24. ¿Cuál? Juan 14, 24. Ok. No es eso. Ok, ahí me lo están buscando. Muy bien, vamos a regresar otra vez a Juan capítulo 1. En el verso 5, a ver, ponme el 5, hijo, por favor. Dice, la luz en las tinieblas, ¿qué cosa dice? Resplandece. Y las tinieblas, escuche, por favor, no prevalecieron contra ellas. Otra vez, el mundo en este momento
está lleno de tinieblas. Sí. Lleno de muerte, lleno de pecado, lleno de engaño, lleno de maldad, lleno de perversiones. Sí. Porque Satanás ha diseñado hacia el mundo, ¿para qué? Para que se pierda la mayor cantidad de seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Entonces, el trabajo de Satanás ya está condenado. Él ya sabe que él tiene un lugar en el lago de fuego, que no hay ningún tipo de salvación ni esperanza para él. Pero él en su venganza, ¿verdad?, quiere llevarse. El lago de fuego no fue diseñado para el ser humano, sino fue diseñado para Satanás y sus ángeles y para los hijos de Satanás. Sí. Entonces, la gente es engañada. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Venir a la luz de qué, de la palabra de Dios. Y por eso el trabajo de la iglesia es proclamar el evangelio de la salvación, para que darle luz, ¿verdad?, a la gente que vive en tinieblas. Dígame, por favor, hermanos. Por eso es una gran irresponsabilidad de nosotros si no compartimos el evangelio. Es como si tengo la persona está enferma y yo tengo el medicamento y viendo que se está muriendo no se lo doy. Es exactamente lo mismo cuando yo no comparto el evangelio de la salvación. Sí. Y tal vez un día Dios me pida cuenta de ello. Sí. Vámonos al 1, así vamos a estar brincando porque estamos estudiando. Juan 1:1. Dice Juan 1:1. En el principio, otra vez, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La frase en el principio, anote por favor, es la palabra griega arché, así como se escucha, arché. Esta palabra, anote por favor, sitúa al verbo antes de la creación. Esta palabra sitúa al verbo antes de la creación. E indica una existencia continua y eterna. Anótelo por favor. E indica una existencia continua y eterna, no un comienzo. Porque hay algunas traducciones que dice que llegó a ser y está mal traducido. Debe decir que ya existía. Indica una existencia continua y eterna. O sea, que cuando Moisés se acerca, ¿verdad?, a la zarza ardiendo, ¿cómo le dijo, ¿cómo te llamas? Para decirles, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy el que soy, ¿sí? Eso es el yo eterno, el que siempre ha existido, Dios mismo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la palabra que encontramos aquí para verbo, anótelo por favor, es la palabra logo. Logo. Logo significa verbo. Logo. Logos, o logos. Ajá. Sí. Así que fue con el verbo que Dios hizo todas las cosas. En el griego es la palabra dabar, en el hebreo es la palabra dabar. Anótelo por favor. En hebreo es la palabra dabar.
Dabar, dabar, con B, dabar. Y esta palabra es muy importante porque significa que el poder creador de Dios es el verbo. Indica que el poder creador de Dios es el verbo. Por eso ya lo dijimos. Y dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué dijo? El verbo. ¿Sí? ¿Y quién lo ejecutó el verbo? Sí, el Espíritu Santo. Sí, el verbo. Así es. Salmo 33, 6, por favor. Sí. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es el aliento de la boca de Dios? El verbo. Aquí está otra vez. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí es el verbo, Enrique. Sí. Ahora, cuando habla de los cielos, ¿a qué cielo se refiere? ¿Al cielo físico, que es el primer cielo? Luego, el segundo cielo, ¿cuál es? El universo, ¿sí? Donde hay millones de galaxias que a su vez tienen millones de estrellas, ¿sí? Fueron hechos por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios a todos les puso nombre. Aleluya. Porque es Dios. Y el tercer cielo es donde Dios habita. ¿Cuántos cielos hay? 3. Sí. Nomás 3. Sí. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde? Hay un cielo donde hay agua. Había. O sea, en la creación había agua en el cielo. Sí. Pero hay una teoría que cuando cae Satanás rompe el agua que estaba en el cielo. La única manera en que puede haber agua en el cielo es a través de vapor de agua. ¿Sí? Y bueno, ahí hay mucho que decir, ¿no? Pero ya no está, fueron rotas. ¿Sí? Y se cree que por eso toda la vida que existía de vegetales gigantes, animales gigantes, desaparece en un instante, ¿verdad? Pero ya no existe eso, ¿sí? O sea, la ciencia dice que las grandes bestias que existían o prehistóricas no podrían existir con la densidad de oxígeno que existe el día de hoy. Entonces, esa capa de agua o de vapor de agua que rodeaba la Tierra, que viene en Génesis 1:1, hacía que había una densidad de oxígeno con la que los animales, grandes reptiles, podían respirar fácilmente. Y, ¿mande? Sí, mucho más densidad de oxígeno, ¿sí? Y por eso todo gigante también. O sea, la ciencia explica varias cosas en base a eso, ¿sí? Muy bien, entonces, Proverbios 8:22, por favor. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Escuche, eternamente tuve el principado. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? El Señor Jesucristo. Desde el principio, antes de la tierra. Sí. Vuélvete a regresar para que lo podamos entender un poquito. Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Adelante, por favor. Eternamente tuve el principado. Yo entendía ahí que era la sabiduría, o es lo mismo. Ok, vamos a seguir leyendo. Desde el principio, antes de la tierra. Verso que sigue, por favor.
Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, adelante. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Sí, hasta el verso que sigue. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Adelante, por favor. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿No? Imagínense, o sea, ¿cómo podía la ciencia saber que la tierra era un círculo? Eso es revelación. ¿Sí lo ven? O sea, en esa edad, en esa época, era imposible que la ciencia conocida en ese entonces pudiera entender que el mundo era un círculo. Sobre la faz del abismo, adelante, por favor. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Sí está bien con lo que dice la sabiduría, pero es Dios mismo. ¿Sí? No es algo, no es aparte. ¿Sí? Esa sabiduría es Dios. ¿Sí? Es Cristo, porque Él fue quien formó todas las cosas. ¿Y con qué lo hizo? Con sabiduría. ¿Sí? Ok. Muy bien. En el versículo 2 de Primera de Juan, otra vez, perdón, de Juan capítulo 1, versículo 2, está reafirmando que la relación del Padre y del Verbo es una relación eterna. Este era el principio con Dios. Sí. Aquí el apóstol subraya de la preexistencia eterna del Verbo. Y subraya también la relación íntima con el Padre. Ahora en el versículo 3, por favor. Sí, estamos haciendo énfasis de lo que estamos hablando. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él ¿quién? El Verbo. Nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Sí. Hay una... A ver, búscame el verso donde habla de principados, potestades, dominios. No me acuerdo si es Colosenses, dice... Así es, sí. A ver, búscamelo, por favor. Entonces, el Verbo es el agente creador. Todas las cosas, otra vez dice todo, absolutamente todas las cosas fueron hechas por Él. Y en otra parte dice que por Él subsisten. ¿Sí? También búsquenme ese versículo. ¿Sí? O sea, todas las cosas funcionan, ¿verdad? Por Él en este momento. ¿Sí? Por Él subsisten las cosas. ¿Sí? Fíjense bien, o sea, la ciencia puede repetir un fenómeno, ¿verdad? Y formular una ley. Pero ¿por qué lo puede hacer? Porque va a funcionar exactamente igual, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios lo sustenta. Escuche, por favor, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Escuche, por favor, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ¿qué cosa dice? Por medio de Él, ¿y qué más? Para Él, todo es suyo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Nuestra propia vida ya no es nuestra, le pertenece a Él. Somos de Dios, somos su propiedad.
¿Sí o no? Entonces, no ande haciendo lo que usted quiere. La escritura No andarnos haciendo lo que queremos. Mande usted. habla la escritura, por eso afirma que desde el principio existía y hasta el final de la escritura. Es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Sí? Aquí está muy claro. Vuélvelo, hijo, por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y escuche esto, visibles e invisibles. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Verso que sigue, por favor. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Sí? Nosotros vivimos por Él, hermano. Nuestro corazón está latiendo por Él. ¿Sí? Las células se están reproduciendo por Él. ¿Sí? Todo lo mantiene Él. Todo, absolutamente, toda la creación está gobernada, está dominada, está sustentada por el verbo de vida. ¿Sí? Hay una nueva teoría de la ciencia que le llaman la teoría de las cuerdas, ¿sí? O sea, antes el cuerpo más pequeñito que el hombre descubrió, pues era el átomo, ¿sí o no? Pero después se dio cuenta que había otros cuerpos más pequeños, el electrón, el neutrón, el protón, ¿sí? Pero después descubrió otros más pequeños que se llaman quarks. Y lo más pequeño que han encontrado son una especie de cuerdas. Por eso le llaman la teoría de la cuerda. Sí, cuando yo leí eso me quedé maravillado, porque esa cuerda vibra. O sea, es la voz de Dios, ¿sí? Es el verbo. No sé si lo están viendo, ¿sí? Es la voz de Dios, ¿verdad? Y por eso lo más pequeñito que he encontrado es esa teoría de la cuerda. ¿Y qué hace esa cuerda? Vibrar, ¿sí? Entonces yo dije, esa es la voz de Dios. Por eso Dios sustenta todas las cosas, ¿sí? Con la palabra de su poder. Y por eso, querido hermano, mire, esta Biblia es el verbo de vida. Es la palabra de Dios. Sí, más adelante vamos a estar hablando de esto. Ahorita estamos solamente entre el versículo 1 y versículo 5. Entonces, cuando dice que por medio de Él, está hablando que Él es el agente mediador de toda la creación. Lo estamos leyendo aquí, ¿sí? De toda la creación. El Padre es la fuente, pero el Hijo es el agente a través del cual todo llega y persiste en existencia. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y vosotros somos para Él, y un Señor, ¿qué cosa dice? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Aquí vemos una comunión entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Fíjense, dice del Padre proceden todas las cosas, pero dice del Hijo, ¿sí? Que por medio de Él son todas las cosas. ¿Sí ven la unidad que hay allí? ¿Sí? Otro ejemplo, por favor, es Colosenses capítulo 1, versículo 16. El que dimos, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, no queda duda que Dios, por medio de Dios, están creadas todas las cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay varios movimientos filosóficos, ¿verdad? Algunos muy torcidos, como el gnosticismo, ¿verdad? Donde dicen ellos, todo es Dios, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Un árbol es Dios, la naturaleza es Dios. Y no es así, porque están poniendo al mismo nivel la creación y al creador. ¿Verdad que no es lo mismo? Una cosa es el creador y otra cosa es su creación, ¿verdad? Pero estos tipos de filosofías o movimientos elevan, ¿verdad?, a la naturaleza
al nivel de Dios, y eso es una blasfemia. Una cosa es la creación y otra cosa es el creador, ¿verdad? De hecho, en Romanos, fíjense bien, Romanos capítulo 1, dicen ellos, todo es Dios, todo es Dios. No, una cosa es Dios y otra cosa es su creación. Sí. En Romanos capítulo 1, verso 18, dice, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso que sigue. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sí? Esto ya lo hemos platicado. Esto se le conoce como revelación general. Dice, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó a todos los hombres de todas las edades, de todo el mundo. Sí, aquí está clarísimo, porque lo que de Dios se conoce, dice, se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, nadie puede decir, no, pues yo nunca supe de Dios, nadie, porque Dios se le manifestó a cada hombre, desde Adán hasta el que está naciendo en este momento. Dios se manifiesta, ¿sí? Allí dice, pues Dios se lo manifestó, verso que sigue. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí. O sea, Dios se le manifiesta a toda la humanidad de todas las edades, desde Adán hasta el día de hoy, por medio de las cosas creadas, de tal manera que nadie tiene excusa. No, yo no creo en Dios. Sí. ¿Cómo no crees? Si Dios se está manifestando, se te está manifestando a través de la creación. Sí. O sea, hace unos días que la luna estaba gigante, hermosísima. O sea, es imposible que Dios no te esté mostrando que es Él. Sí, pero aquí mismo dice de tal manera que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, Dios da por hecho que se te manifestó, que se le manifestó a cada persona. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus propios razonamientos, y en ese momento su necio corazón, que dice, fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí. Y aquí está lo que estamos hablando. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, que dice, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, le dieron la gloria a las cosas creadas, a la madre naturaleza, y no la gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a la naturaleza, ¿no? Es gracias a Dios, ¿verdad? Es gracias a Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Regresamos, por favor, Juan 1:4. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí notemos algo, no está diciendo que la vida fue hecha por Dios, sino está diciendo que la vida está en Cristo. Sí. Él es la fuente de la vida. Él es el manantial de la vida. Es de Él mana, Él es la vida. No está diciendo que Él la hizo, sino que Él es la vida. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Dígame en la iglesia. Ahí está. Sí.
Por eso el Señor le dijo a Lázaro, ¿cómo le dijo? Ven fuera, ¿sí? Lázaro, levántate y ven fuera. ¿Por qué? Porque Él es la vida, en Él está la vida, ¿sí? Tu vida, querido hermano, está en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Él venció a la muerte. El Señor Jesús venció a la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó, ¿verdad? Así que nuestra vida, ¿verdad? Ya no depende, ¿verdad? Del espíritu oscuro, ¿verdad? De las tinieblas de este mundo, sino ahora nuestra vida depende directamente de Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Dios, ¿sí? ¿Lo puedes repetir conmigo? Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Él es la vida, ¿sí? Él es la vida. La palabra en el griego es la palabra zoe. Con Z. Y no solamente está hablando de la vida física, sino está hablando también de la vida espiritual, ¿sí? Alguien que no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente, ¿sí? Por eso, otra vez lo de Nicodemo, Dios le habla de volver a nacer, ¿sí? Él es el único que puede dar vida eterna, ¿sí? Juan 3:16, lo vamos a ver después, lo vamos a estudiar después. Está Zoe, sí. Juan 3:16. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10. Todo eso lo vamos a estudiar en su momento. Sí. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido, está diciendo Cristo, para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Y la tengan en abundancia. Sí, amén. Juan 11:25, todo eso lo vamos a ver ampliamente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, ¿y qué más? La vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aleluya. Sí. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque creemos de todo corazón que Dios nos ha dado vida eterna, sí. Que la vida en esta tierra, ¿verdad? En una parte de la escritura dice que es como una neblina que sale el sol y se desvanece, sí. Así de rápido. Pero le damos gracias a Dios que nos ha dado, nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados y ahora tenemos vida eterna. Aleluya. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos aquí y los vamos a abrir delante de la presencia del Señor. Forever and never. Partout la vie. Por toda la vida, por toda la eternidad. Sí, le damos gracias a Dios eso. Sí. Muy bien. Entonces, estamos en el 5 otra vez, hijo, por favor, ya casi terminamos. Dice, la luz resplandeció, dice la luz en las tinieblas, ¿qué cosa dice? Resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, ¿verdad? Sí, contra ella. Entonces, queridos hermanos, por eso es tan importante, ¿verdad? Hablar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Porque cuando nosotros creemos en su palabra, practicamos su palabra, toda tiniebla que pueda haber en nuestra vida se comienza a disipar, ¿sí? Fíjese bien, cuando una persona nace de nuevo, eso no quiere decir que su mente nació de nuevo. La persona sigue teniendo la misma mente carnal de siempre. O sea, aunque es nueva criatura en su espíritu, su mente, sus emociones y su voluntad todavía están llenas de tinieblas. Entonces,
¿Por qué Dios nos dice a través del apóstol Pablo que tenemos que renovar nuestra mente? Pues porque la luz de la palabra comienza a sacar toda tiniebla de nuestra mente. Amén. Sí. Entonces ya entendemos, ¿verdad? Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la Escritura. ¿Y cómo hacemos eso? Comiendo la palabra de Dios todos los días. ¿Sí? Querido hermano, si usted lee la Biblia de vez en cuando, le puedo asegurar que aún hay tinieblas en su mente. Sí. Mande usted. Si una persona, un cristiano, por ejemplo, si alguien de aquí no ha nacido de nuevo, pero es cristiano, ¿se salvará? O sea, la persona tiene que nacer de nuevo. Es que por eso hacemos tanto énfasis aquí, porque, o sea, Nicodemo era religioso, pero no había nacido de nuevo. Y puede ser que yo tenga empatía con el cristianismo y no haber nacido de nuevo. O sea, si mi comportamiento sigue siendo exactamente igual que siempre, a pesar de decir que soy cristiano, es muy posible que no he nacido de nuevo. Porque ¿sí? ahí la Escritura dice que, así como lo dijo Nicodemo, si no nacieres de nuevo, No puedes entrar. ver el reino de los cielos. Sí. Ahora, también se puede dar el caso de que una persona nació de nuevo, pero está en un proceso de renovación de su mente, está en un proceso de un cambio de su corazón, está en un proceso, ¿verdad?, de ir corrigiendo su antigua manera de vivir. Ahora, eso es por un tiempo, pero si ya pasaron años y sigo igual, pues quiere decir, sin lugar a duda, que la persona no ha nacido de nuevo. Sí. O sea, ¿cómo puede un cristiano decir groserías? ¿Cómo puede un cristiano maldecir? ¿Cómo puede un cristiano guardar odio, rencor, resentimiento? ¿Cómo puede? O sea, es imposible. Sí, no puede ser. Si yo nací de nuevo, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que haber cambiado ya en mi vida. Ahora, no es de la noche a la mañana. Hay un proceso de santificación indudablemente, pero no te tardes mucho, por favor. Sí, mande usted. Pastor, ahí aplica también lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:21, que no todo el que le llama Señor, Señor, Sí. o sea, dice lo que dice en San Juan 1:11, dice, a los suyos vino y a los suyos, los que solamente le creen, dice, Ajá. son salvos, ¿no? Sí, es correcto. Sí, y sí, hay gente que le puede decir Señor a Jesucristo. Ahora, fíjese bien, también se puede dar el caso que Jesucristo sea su Salvador, pero no su Señor, porque al Señor se le obedece. ¿Sí? Y tienen que abrazarse las dos cosas. O sea, si yo digo que Jesucristo es mi Salvador, también tiene que ser mi Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Yo tengo que obedecer al Señor. Ahora, por eso es tan importante llenar mi mente y mi corazón con la palabra de Dios, porque Cristo o su palabra, que es la luz de los hombres, va a disipar toda tiniebla que pueda haber en mi vida, ya sea en mi mente o ya sea en mi corazón. ¿Sí? Entonces, comamos la palabra de Dios, hermanos. Por eso son tan importantes estas noches de estudio, ¿verdad? Porque estamos estudiando la Biblia verso por verso y podemos entender un poquito más y no leerlo de corrido, ¿verdad? Y apenas estamos con 5 versículos, vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan, no sabemos cuánto tiempo nos vaya a llevar, pero creemos que va a ser una gran bendición para nuestra vida, ¿sí? Ahorita nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Sí, muy bien. Cierre sus ojos, querido hermano, por favor. Y vamos a orar. Cuando lees la palabra, querido hermano, cuando escuchas la palabra, te estás llenando del verbo de vida. Te estás llenando de Cristo. Estás llenando tu mente de la luz, de la luz de la palabra. Y esa palabra eventualmente va a bajar también a tu corazón. Si aún tú todavía batallas con
ciertos pensamientos. Dile ahorita mismo: Señor, disipa toda tiniebla de mi mente, disipa toda tiniebla de mi corazón. Señor, que no haya ninguna tiniebla en mi vida, Señor. Señor, voy a leer tu palabra, voy a comer tu palabra, voy a meditar tu palabra, porque Cristo y el Verbo es la misma cosa. Cada vez que te alimentas de la palabra de Dios, cada vez que escuchas un versículo bíblico, te estás llenando de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La mente de Cristo es la mente bíblica, la mente que está saturada de Biblia. Y así cuando venga el enemigo a tratar de engañarte, vas a saber que es una mentira del diablo, que es un dardo de fuego del enemigo. Viene Satanás a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, y Jesucristo en las 3 tentaciones le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Pero para poder contestar, yo necesito saber Biblia. Necesito comer Biblia. La palabra de Dios es alimento. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si tú, querido hermano, querida hermana, has descuidado tu alimentación, yo te pido que en este momento hables con el Señor y dile: Señor, perdóname. ¿Dónde Dios te va a hablar? ¿Dónde Dios te va a guiar? ¿Dónde Dios te va a prometer cosas? ¿Dónde Dios te va a dirigir? A través de su palabra solamente. Yo te aseguro que no se te va a aparecer un ángel, ni Él se te va a aparecer tampoco. Sí. Te aseguro, es a través de su palabra. Sí. Hoy día, ¿verdad? Estaba yo pensando varias cosas, ¿verdad? Estaba hablando con el Señor, y cuando pasó Angélica a leer, dio una palabra donde Dios me respondió lo que yo le estaba preguntando al Señor. Me habló el Señor. ¿Cómo me habló? A través de su palabra. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, a meditar tu palabra, a compartir tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor, porque Cristo y el Verbo es lo mismo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, de todo corazón, porque todas las cosas por ti fueron hechas, y todo, Señor, te pertenece. Aún nuestra propia vida. Dile, querido hermano, dile: Señor, aquí está, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, Señor, mi cuerpo es tuyo, todo a ti te pertenece, porque por ti todas las cosas subsisten. Llénate de Cristo, querido hermano, llénate del Verbo. Ama la palabra de Dios, comprométete con la palabra de Dios, pon en práctica la palabra de Dios. Y veremos cambios extraordinarios en nuestra vida, en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Él escudriña, la palabra de Dios escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos cantando.